entender. Entonces, espero también facilitar el entendimiento hacia ustedes. Bueno, no siendo más, ya son las 7 de la noche. ¿Y qué pasó? Entonces, vamos a darle inicio a la grabación de la webconferencia. Entonces, le pido al tutor John Ebrardo si ya inició. Listo, estimados estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es John Cerón. Estamos aquí sobre el chat. En esta webconferencia vamos a acompañarlos con el tutor Cristian Libardo Castro en la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas de primer orden. Para esta webconferencia voy a acompañarlos desde el chat. ¿Listo? Cualquier pregunta estaremos por ese medio. ¿Listo? Entonces le doy paso al tutor Cristian y muy buenas noches para todos y bienvenidos. Muchas gracias, tutor John. Sí, si alguien tiene alguna pregunta en el camino mientras voy dando la charla, entonces tiene dos opciones, o dejar su mensaje en el chat o levantar la opción de la manito. Entonces el tutor John pues va a estar pendiente de eso y pues me va a interrumpir en cualquier momento por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Listo? Entonces tienen las dos opciones, o la pregunta directa, que es levantando la manita, o pues la pregunta mediante el chat. Y entonces pues se tratará de responder la mayoría de preguntas. Esperemos pues que sea de su agrado también y que facilitemos el espacio para ustedes. Bueno, no siendo más, gracias tutor John. Hoy nos acompaña el tutor John pues como apoyo para ustedes. Y en mi caso, pues Cristian Libardo Castro, tutor de ecuaciones diferenciales de la zona centro-sur. Soy residente acá en la ciudad de Pasto, entonces aquellas personas que son de acá de Pasto, suelo estar los días martes en la tarde en el centro de la UNAD, entonces por si alguien se acerca presencialmente sobre cualquier duda. Entonces aprovecho para enviarles ese mensaje a los que son de esta zona. Bueno, no siendo más, entonces damos inicio a esta webconferencia. Y para abordar la temática como tal, he organizado esta charla en el siguiente contenido. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un resumen sobre lo que ustedes ya han visto y, digamos, los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, como un recorderis también, que sirva de retroalimentación. Vamos, después del resumen, pues a introducirnos en lo que es el tema que nos compete, que son ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas de primer orden. Y después de plantear, digamos, la metodología, pues entonces pasaremos a solucionar como mínimo pues 2 ejercicios. Si nos da el tiempo, pues podríamos resolver algún otro ejercicio. Bueno, pues ya ustedes, la mayoría supongo que ya están familiarizados con las ecuaciones diferenciales, entonces ya van avanzando en sus tareas. Pero pues no está mal recordar algunas cositas básicas sobre las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, el concepto o la idea de lo que es una ecuación diferencial es que es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida. Ahora, esta función desconocida puede presentar dos formas, digámoslo así. Por ejemplo, si me voy por acá por la parte izquierda, ¿sí se está observando o se quedó congelada la pantalla? Sí, se observa, tutor. Ya, bueno, listo. Entonces ahí estoy en una diapositiva que hay como un cuadro, como un mapa conceptual. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok, vale. Sí, señor. Gracias. Si de pronto, digamos, existe un desfase entre el audio y la imagen, pues me avisan, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuando, les decía que el concepto de la ecuación diferencial, pues es que vamos a tener que trabajar ecuaciones de diferente tipo, pero que involucran derivadas. Y el objetivo de estas ecuaciones es encontrar esa función desconocida que deberá dar cumplimiento a la ecuación que nosotros vamos a solucionar. Entonces, esa función desconocida puede diferenciarse entre dos tipos de funciones, digámoslo así. La primera, que es lo que ustedes leen en la parte izquierda de la diapositiva, es que esa función desconocida puede depender solo de una variable.
Cuando esa función desconocida depende solo de una variable, entonces a eso se le llama ecuación diferencial ordinaria. Pero en el lado derecho de su diapositiva, si esa función desconocida depende de más de una variable, entonces estamos hablando o nos estamos involucrando en lo que son ecuaciones diferenciales parciales. Y si ustedes se fijan, los cuadritos de abajo, la forma de escribir una ecuación diferencial ordinaria y la forma de escribir ecuaciones diferenciales parciales es un poquito diferente. Entonces, en el lado izquierdo están las ecuaciones parciales, perdón, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que ustedes van a tratar de solucionar, las que vamos a trabajar durante este curso. En el lado derecho están ecuaciones diferenciales parciales, y la simbología lo que cambia es, por ejemplo, que a este tipo de derivada, que es como una especie de cursiva, se le conoce como derivada parcial y se le aplica cuando la función que vamos a derivar depende de más de una variable. Pero si la función que vamos a derivar depende solo de una variable, pues entonces escribimos la derivada normalita, como está en el lado izquierdo, d de x. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en estas imágenes pues tenemos unos ejemplos de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales. Entonces, tal vez en algún momento sea posible de que se trabaje con este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Ya veremos más adelante en el curso si es posible. Bueno, entonces la idea es, entonces, de este curso, al menos por el momento, generar soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma que están en el lado izquierdo de la diapositiva. En ese sentido, digamos, al existir diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, entonces, estos diferentes tipos de ecuaciones diferenciales no me garantizan, digamos, que exista solo un método para solucionarlas. Lastimosamente, ante esta, digamos, ante esta parte de que encontramos diferentes ecuaciones diferenciales con diferentes tipos, sean llamadas lineales, no lineales, de orden superior, etcétera, existe un montón de ecuaciones diferenciales que ustedes se van a topar. Y por lo tanto, es difícil establecer un método general para solucionar todas estas ecuaciones. Y por lo tanto, lo que se trabaja es que, de acuerdo a las características que tenga la ecuación diferencial, pues entonces aplicamos cierto método que consista o que se adapte a esas características de la ecuación. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos tener en cuenta de las ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, supongo ya lo han trabajado, es el orden de la ecuación diferencial. Toda ecuación diferencial tiene un orden. Y ese orden se lo especifica mediante la derivada superior, la cual esté escrita en esa ecuación diferencial. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, donde está la imagen de color verde, y ya se mira la diapositiva, cambia la anterior. ¿Sí se mira? No. ¿No? Sí, ya estaba cambiado. Sí, señor, se ve claro. Ah, ok, gracias. Entonces, si ustedes recuerdan esas ecuaciones diferenciales que tenemos en el lado izquierdo, cada una de ellas tiene una característica. Y lo que diferencia entre esas tres ecuaciones es el orden de la ecuación. Ahora, la primera ecuación diferencial que dice aquí, derivada de y con respecto a x es igual a 2x más y, apenas tenemos una derivada de y con respecto a x, la primera derivada. Por lo tanto, esa ecuación que tenemos aquí es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Listo? La segunda ecuación que está acá, donde solo existe la derivada segunda con respecto a y de x cuadrado, pues entonces me está diciendo que el orden de esta ecuación diferencial es de segundo orden. Y la última ecuación, pues entonces sería de tercer orden. ¿Listo? Entonces, el término de la derivada, de la máxima derivada que tenga la ecuación diferencial, me dice qué tipo de orden es.
Bueno, pero además de ello, está lo que se llama si la ecuación es lineal o no es lineal. Entonces, las ecuaciones anteriores eran lineales, porque ningún término de y o y prima o y segunda o y tercera tiene una exponencial, por ejemplo, al cuadrado, a la 3, a la 4, etcétera. Esos términos de y prima, y segunda, y tercera son términos lineales. Entonces, si queremos distinguir entre una ecuación diferencial lineal y otra que no es lineal, debemos enfocarnos, por lo tanto, en observar si esos términos que relacionan la variable desconocida y o y prima, y segunda, sean de tipo lineal. ¿Cuáles son los que no son lineales? Pues los que tengan términos, por ejemplo, de y cuadrado, y prima a la 3, y prima a la 5, y tercera a la 5. ¿De acuerdo? Entonces supongo que esas ideas básicas, digamos, ya las tenían presentes. Solo que pues intento dar como un resumen o una retroalimentación de lo que ya han visto ustedes. Bueno, y entonces ante esa gran cantidad de ecuaciones diferenciales, pues entonces tenemos que mirar cuáles son los métodos de solucionar. Y el método más sencillo, simple, es el método de separación de variables. ¿En qué consiste el método de separación de variables? Ya lo han trabajado también en su tarea. Consiste en separar todo lo que dependa de X en un lado y todo lo que dependa de Y en otro lado. Entonces, como está en la forma de la ecuación que acabé de recalcar aquí. Entonces, una vez ustedes separen las variables de esa manera... Tutor Cristian, Dime. qué pena, un minutico. Anderson, ¿tú alcanzas a mirar la pantalla? Anderson. Anderson Ariza. Profe, sí, ya la estoy viendo. Listo, listo, Anderson. Muchas gracias, profe. Qué pena interrumpirlo. No, tranquilos. Igual si hay, como les digo, un desfase, entonces me dicen como para ir un poco más despacio y igualar. Bueno, entonces les estaba mencionando que el método más sencillo para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias es cuando esa ecuación diferencial ordinaria, siempre y cuando sea de primer orden, donde exista solamente la derivada primera, entonces es separar las variables. Y para separar las variables, lo que usualmente hacemos es tomar el dy de x, tomarlo como si fuera una fracción. Es decir, si la tomamos esta derivada de y con respecto a x como si fuera una fracción, entonces podemos despejar como si fuera cualquier tipo de variable, despejar los términos que hay en el numerador y en el denominador y así pasarlos de un lado a otro lado, como si fuera una fracción normal. Esa sería la idea. Entonces, por eso, digamos, mediante esa implementación de que la derivada se la puede trabajar como una fracción, pues yo puedo separar términos solo que dependan de x en un lado y términos que dependan de y en otro lado. Una vez consiga esa separación de variables, pues lo que se prosigue es simplemente a integrar los términos. Cada término se integra con su respectiva variable, esto con respecto a x y esto con respecto a y. Y obviamente, como son integrales indefinidas, debemos siempre recordar que en las integrales indefinidas vamos a sumarle una constante de integración, que en este caso la podemos tomar de este lado derecho. Aunque tengamos dos integrales, pues solamente es suficiente tener en cuenta una constante de integración. No es necesario más. Bueno, entonces un ejemplo de separación de variables. El que está ahí en pantalla. Si lo alcanzan a ver, tenemos 3x, y cuadrado más 1 por dx, más y, x cuadrado más 2 de y, igual a 0. Como está esta ecuación, aún me falta algún pasito para garantizar que tenga variables separables. ¿Por qué? Porque el término que acompaña al de x y el término que acompaña al de y, sus variables están mezcladas. Entonces tenemos términos aquí de x y acá también de x y y. Entonces aún no podemos garantizar el método de separación de variables. Y cuando no está totalmente separable,
Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, ¿qué le puedo hacer a la ecuación? Multiplicarla por algún factor, dividirla por algún factor, para garantizar, cancelar algunos términos y, digamos, convertir la ecuación inicial en una ecuación de variable separable. Esta ecuación se la puede convertir en ecuación de variable separable. Simplemente lo que hacemos es dividir entre estos términos que están en color rojo. Dividir toda la ecuación. Y una vez dividamos entre esos términos que están en color rojo, pues se nos cancelan esos paréntesis. Y al final, pues ya tenemos la ecuación diferencial en términos independientes de un lado X y del otro lado Y. Y una vez tengamos separadas esas variables, pues ya sabemos que lo que sigue es simplemente integrar. Y bueno, después de integrar, pues en el lado derecho, si quieren, le aumentan la constante de integración. Pero entonces, si ustedes han Profe. hecho... Dime. Profe, ¿será que lo podría repetir otra vez el ejemplo? Es que no entendí bien. O sea, ¿está sacando el mínimo como un múltiplo o algo así? Ah, ya, ya. Ah, bueno, bueno. Bueno, si quieren repito, no hay problema. O sea, Bueno, entonces tenemos ahí. Entonces no puedo se está borrar por ahorita. factorizando. Tenemos esa ecuación, ¿listo? O sea, no siempre la ecuación diferencial que me den va a estar totalmente separada. En algunos casos hay que hacerle algún truquito algebraico para poder garantizar que sean separables. Y entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Por ejemplo, en el término que está con el de x, hay un factor que me está estorbando, digamos, para ese objetivo que yo tengo de separar variables. Y es este paréntesis que está aquí, que tiene al y cuadrado más 1. Y lo mismo en el otro término que está acá, acompañando al de y. Hay un factor que me está estorbando, que es este x cuadrado más 2. Yo quiero eliminarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero eliminar el primer paréntesis del lado izquierdo, que es y cuadrado más 1, pues yo tendría que dividir a la ecuación por ese factor, y cuadrado más 1. ¿Para qué quiero dividir por ese factor? Pues porque lo quiero cancelar con el que está acá arriba. ¿Listo? Pero divido toda la ecuación, no solamente ese primer término. Divido toda la ecuación por el mismo factor, y cuadrado más 1. En el término que está al lado izquierdo, me garantiza que el paréntesis que tenga las y se cancela. Pero en el término que está acá al lado derecho, acompañando al de y, no se me cancela nada. Incluso el paréntesis con el que está acá x cuadrado más 2 sigue estando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ver cómo puedo cancelar ese factor que está con x cuadrado más 2. Entonces, por eso yo dividí nuevamente a toda la ecuación entre x cuadrado más 2. Y no me interesa si en el primer término sigue apareciendo ese x cuadrado más 2 abajo, porque de ese lado solo irían las x, entonces está bien. Y entonces el otro término también tengo que dividirlo entre x cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces toda la ecuación la divido entre lo mismo, no puede ser dividirla por partes. Toda la ecuación se multiplica o se divide por los mismos factores, no puede cambiar. Entonces, digamos, con ese objetivo de tratar de buscar cancelar esos factores y que las variables sean separables, entonces he dividido por estos dos factores acá en el denominador. Y cuadrado más 1 por x cuadrado más 2 en ambos lados. Y una vez hice eso, pues se me cancela este x cuadrado de acá y este de acá. Y por lo tanto, pues mi ecuación diferencial ya se volvió a separar. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahora? Sí. Ok. Hoy no te escuché, está como entrecortado. ¿Ahí me escucha? Ahí sí ya. O sea, que lo que le alcanzo a entender es que lo que Sí, mi pononierito. Ah, no, entonces no. ¿Y Isa no quiere? No. Yo la ayudo entonces. Yo le pregunto. Micrófonos, por favor. Dieguito, porfa, ¿nos colaboras? Diego Salazar. Qué pena, qué pena. Perdón, pero no escuché nada de lo que me vas a preguntar o me ibas a decir.
Profe, o sea, lo que le alcanzo a entender es que por lo menos el factor de X debe, con lo que usted acaba de hacer, es llevarlo hacia donde están las X y la Y ubicarla donde van las Y, prácticamente. Exacto, entonces cualquier factor que no esté en su lugar, pues lo que trataría es de, digamos, cancelarlo. ¿Cómo lo cancelo? Pues ya sea multiplicando, dividiendo la ecuación diferencial por un factor que me permita cancelar ese término que me está estorbando. ¿Sí? Esa es como la idea. Claro que pues, no siempre va a ser fácil de encontrar ese factor por el cual multiplicar o dividir la ecuación con el fin de garantizar separar variables. Van a existir muchos casos en que no va a ser posible, o que si es posible, digamos, separar las variables acomodando o manipulando la ecuación, pues entonces vamos a perder mucho tiempo en pensar cuál es ese factor por el cual vamos a multiplicar o dividir la ecuación para que me garantice que sea una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, no siempre es fácil. Entonces, por lo general, las ecuaciones que ustedes han trabajado son ecuaciones que están un poquitico, digamos, modificadas para despistarlos un poquito tal vez, pero pues van a existir ecuaciones que son un poquito más complicadas de buscar esa separación de variables. ¿Listo? Entonces, sí está la idea hasta el momento. Igual esto era como un resumen de lo que se supone que ya habían visto, ¿no? Tutor, una Dime. pregunta. Sí, claro, claro. Dime, claro. Es que yo realmente no he podido avanzar así porque es que los ejemplos que nos han dado pues son, pues sí, normales, pues tiene su complique, pero es que el mío lleva seno y coseno, o sea, como tal mi ejercicio. Ajá. Y no, o sea, no he intentado de mil maneras, pero o sea, no hallo como la manera de empezarlo como a desarrollar. He visto muchísimos ejemplos, pero todos son diferentes. Habría que ver cómo es tu ecuación. Entonces, dame un momentico, avanzo. Más adelante voy a hacer un ejercicio que tiene, creo que es un secante cuadrado o algo así. De pronto se parezca a lo que tú me dices. Sí, qué pena lo Ay, interrumpo, por tutor. favor, profe, es que solo nos han dado ejemplos así, no con seno ni coseno, y sí se me ha dificultado bastante. Vale, ahorita miramos. Dime. Bueno, profe, Sí, qué gracias. pena lo interrumpo. Así como en línea con lo que dice Karen, tiene mucho sentido. Por ejemplo, no pude asistir a la webconferencia pasada que tratábamos Ajá, precisamente de este tema de variables, pues separable. por separar. Sí. Hicieron un ejercicio muy sencillo, pero realmente los que están en la guía están bastante complejos. Y bueno, nadie tomó, o sea, decirle al tutor, bueno, hiciste dos sencillos, tomemos al menos uno de la guía, de los que están más complejos, solucionémoslo y ya con ese por lo menos nos va a dar un poquito más de luz a los que tenemos del resto de ejercicios. Y bueno, se pasó en la anterior. De pronto, para ver si lo tenemos en cuenta en este, al final, cuando ya esté todo explicado, que estemos haciendo el ejercicio, al menos de tomar el más difícil de la guía y mirar a ver si lo solucionamos entre todos y nos queda un poquito más claro el concepto. Bueno, que si nos da el tiempo, pues podríamos hacer eso. Pero pues la idea, digamos, de las webconferencias no es solucionar los problemas de la guía. Es tal vez algo parecido, pero no directamente las ecuaciones, ¿no? Tal vez se asusten porque en algunas ecuaciones aparecen senos, cosenos, entonces se sale, digamos, de lo normalmente que están trabajando. Entonces, por lo general, en estas ecuaciones diferenciales que están en sus tareas, aparecen integrales sencillas, no son complicadas. No le tengan miedo si aparece un seno o un coseno. Entonces, por ejemplo, aquí está avanzando, entonces tratemos de avanzar un poquito para que quede la idea clara, ¿de acuerdo? Y si nos da tiempo, pues trabajamos un poquito en eso. ¿Les parece? Cristian, Milton quiere hacer una interrupción. Milton César Trujillo. Ajá, adelante, Milton. Buenas noches, profes. Hola, buenas. Profe, yo quería interrumpir un poquito precisamente para eso. Es que en medida que no dejamos avanzar la clase, digamos, repitiendo cosas que ya hubo hasta 3 clases, entonces no nos va a quedar tiempo para mirar, digamos, los conceptos como La más temática como tal. aplicados a los ejercicios que tenemos. Profe, ¿me Exacto. escucha? Sí, por eso les pido pues que avancen.
Entonces yo creo que esto Sí, pero es más que todo es para los compañeros, como para que dejemos avanzar y más adelante pues el profe nos pueda dar unos ejemplos aplicados más parecidos a los ejercicios que tenemos, y si tenemos dudas pues al final las resolvemos, pero si no dejamos avanzar no vamos a tener tiempo de tener una buena clase. De acuerdo. No te aprender. ¿Qué quiero aprender? Quiero aprender el calendario y Listo, Milton, muchas gracias. Fabián, por favor, nos colaboras con el micro. Fabián, gracias. Listo, profe Cristian, continuemos. Sí. Hola. Listo, ¿Me profe escuchan? Cristian. Yo sí, ¿los estudiantes se escuchan? Sí, correcto. Sí, señor. Sí, Sí, profe, sí profesor. se le Estoy escucha. escuchando ahí. Lo que pasa es que Listo. ahí se está metiendo un el micrófono y no, a veces no escuchamos. Listo, entonces, por favor, vamos a dar Bueno, paso al entonces, profe Cristian para que continúe con la sesión. Listo, profe Cristian. bueno, sí, gracias. Son- la conferencia. De todas maneras, Profe Cristian, te punto, oímos interrumpido. Sí, lo estamos Profe, perdiendo. profe Cristian, te oímos pues, interrumpido. a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Profe, sí, se le escucha claro. Continúe, por Sí, favor. se escucha, profe, pero no se ve la pantalla. Ahí ya se ve la pantalla. Sí, señor. Ahí sí, señor. Gracias. Yo Bueno, la estoy entonces viendo. tratemos de continuar. Como les decía, los comentarios son acertados. Debemos tener en cuenta pues que cada estudiante tiene un tutor asignado, entonces si hay alguna, digamos, duda o que el estudiante quiera abarcar un problema más complicado, pues entonces tendría que comunicarse con su tutor de la zona, pues porque de todas maneras, pues de mi parte, pues tengo asignado algunos cursos y he trabajado con ellos, pues no sé si un poquito más avanzado, menos avanzado o algo así, pero ves. Entonces traten de que esas sugerencias o esas se las pues, El audio está muy Cristian. intermitente. aunque Profe uno Cristian. quisiera, pero uno Profe quisiera, Doctor, pues, no no hay, no podríamos. hay buen audio, se está cortando, como si se fuera la señal. Cristian, tenemos problemas técnicos. A ver. Ya, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Listo. Pues continúo para ver si que no se acumulen los problemas. Bueno, entonces, iniciar nuevamente ¿Todavía hay problemas, profe Cristian? el Sí, se corta la comunicación con el profesor. Sí, se le da la voz, se le intercorta la voz. Esperemos un minutico que el profe Cristian tenga un tiempito para que arregle el tema técnico. Me esperan 5 minuticos, ¿listo? Les agradezco mucho, chicos. Vale, ¿me profe, yo escuchan le ahí alcancé a mejor? escuchar. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Ahora sí, mejor. Ahora. Gracias. Entonces, continuando. ¿Ya están observando la pantalla? Sí. Sí. Ok. Vale, entonces continuamos. La idea de abarcar el día de hoy es el teorema de ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. ¿Por qué necesitamos otro método? Porque comúnmente las ecuaciones diferenciales que nos vamos a topar no necesariamente son de variables separables. Ese es un caso
más simple, pero no todas las ecuaciones se van a solucionar mediante ese método. Existen ecuaciones en que no vamos a poder de ninguna manera separar las variables, pero sí existen este tipo de ecuaciones en general. Existen casos específicos en que, a pesar de que inicialmente... Profe Cristian, ¿no miramos tu diapositiva? No se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva y de paso se entrecorta la voz nuevamente. Ahora sí. Entonces, déjenme, me salgo y vuelvo a ingresar. Muchachos, démosle 5 minuticos al profe. Profe, buenas noches. Mientras tanto, ¿es posible que su merced me ayude a solucionar una inquietud que tengo en ese tema? Cuéntame, dime. Ahí estoy compartiendo una imagen, profe. Casualmente con el profe John, no sé si es con el mismo que estoy hablando, me estaba mirando por Skype, estaba mirando un ejercicio, ¿sí? En el cual, pues, al final llego al logaritmo de Y y el logaritmo de C y el de X, ¿sí? Yo despejo de ahí C, hasta lo que está subrayado. Bien. Ahora, al final, ¿tengo que volver a reemplazar esa C en la ecuación o únicamente tengo que hallar el valor de C y ya? No, tienes que volver a reemplazar esa C en la ecuación porque tienes que encontrar la solución general. Ok, y el reemplazo entonces sería coger la ecuación que yo obtuve, que era ya el cuadrado sobre 2, igual al logaritmo de 1 más x cuadrado más 2. De ahí lo que estoy haciendo es despejar y reemplazar por C. ¿Sí? ¿Es correcto así? Donde tienes la primera solución donde te dio C, ¿sí? Sí, señor. Reemplazas la C, ¿listo? Donde obtuviste la primera solución, ¿listo? Sí. Y la reemplazas ahí. Y ahí te va a dar de caso implícito, ¿listo, Diego? Ok. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Me escuchan? Hola. Lo escucho. Hola, Cristian. Buenas, profe Cristian. Todavía está entrecortado, profe. A ver, ¿qué puedo hacer? No, todavía. ¿Me escuchan? ¿Nos puedes hablar, profe Cristian, para mirar la señal? Está full entrecortado. Sí, todavía está entrecortado, profe. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe, sí, señor.
Señor. Sí, señor. Listo, Sí, señor. profe Cristian. ¿De acuerdo? Bueno, esperemos no tener problemas. Sí, señor. Fue un corte de energía y esto pasó con los datos. Entonces, en ese momento llegó la energía. Está todavía un poquito entrecortado, profe, pero continuemos. A ver, profe. Ya voy. Entonces, voy a tratar de hablar lento como para que no pierda, digamos, la idea. Retomando lo que estábamos hablando, voy a compartir la pantalla. Todavía no tenemos pantalla, profe Cristian. Tutor, buenas noches. Una pregunta para confirmar. Mañana hay programados unos citas a las 7 de la noche. Eso corresponde a cada tutor de área, entonces tendrían que contactarse con su tutor de zona para determinar el cronograma de CIPAS. ¿Listo? Por favor, confirmar con su tutor de zona. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, Mario. ¿Todavía no se ve la pantalla? No, y ya escuchamos más claro. Va. A ver, denme un segundo. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Ah, vale. ¿Ya me escuchan mejorcito? Sí. Sí, se escucha mejor. Vale. Vale, qué pena con ustedes esta incomodidad, pero hace un ratico llegó la energía. Entonces ya estoy con el Wi-Fi. Bueno, entonces continuando. ¿Se observa la pantalla? ¿Ya estoy compartiendo? Aún no. Todavía no, profe Cristian. Listo, pero parece que ya está mejorando esto.
Bueno, me disculpo entonces las interrupciones, la mala señal. Ahí ya se ve. No hay problema, sí, ahí se ve. Ah, ok, eso, ahora sí ya. Bueno, entonces ya continuamos. Vale, muchas gracias. Ahora sí continuamos. Entonces la idea de este tiempito es de abarcar el siguiente tema, que es ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. Y como les decía, este es un caso especial también, en el que cuando no podemos separar las variables, como en el caso más sencillo, existe una forma en que sí podríamos separar las variables. Pero la forma específica que tienen que ver, o la forma específica de este tipo de ecuaciones homogéneas de primer orden, es como está justamente aquí escrito. Si yo tengo una ecuación de primer orden que, por ejemplo, del lado izquierdo esté de y de x y del otro lado derecho esté una función, cualquier tipo de función, pero que tenga una dependencia en la forma y sobre x. Cuando lo que está al lado derecho tiene esa forma, entonces estamos hablando de ecuaciones homogéneas de primer orden. Como por ejemplo, acá abajito tengo estos ejemplos. La primera más fácil, si la están observando, es de y de x igual a 1 más y sobre x. Entonces, fíjense que en el lado derecho de esa ecuación cumple con la forma en que me especifica acá, de que existe en el lado derecho una función que va a depender del cociente entre y sobre x. Entonces, esta ecuación yo digo que es homogénea. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, no siempre la ecuación diferencial que yo tenga va a estar expresada de esta manera tan explícita. Hay otros ejemplos de ecuaciones en las que yo tengo que hacer algún cambio para llegar a ese tipo de ecuación, como por ejemplo esta de aquí. ¿Sí se observa? ¿Sí están observando la pantalla bien? Sí, señor. Bueno, la voz, el audio sí va en fase con la imagen o lo que estoy rayando. Correcto. Está perfecto, está perfecto. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, entonces, por ejemplo, esta ecuación segunda que encuadré aquí, aunque aparentemente no cumple con las condiciones de que en el lado derecho exista una función de cualquier tipo que tenga una dependencia del cociente entre y sobre x, pues entonces miremos qué podríamos hacer. Por ejemplo, de esta ecuación yo puedo despejar esa x. Recuerden que y' es lo mismo que de y de x. Entonces, despejo la x que está al lado izquierdo, como está multiplicando, pasa a dividir al lado derecho. Entonces yo tendría 2x sobre x más 3y sobre x. Y fíjense en lo que se convierte. X sobre x se me cancela y me quedan 2. Más 3 por y sobre x. Y fíjense entonces que el resultado de la ecuación en el lado derecho cumple con la forma en que me está especificando acá de una ecuación homogénea, de que en el lado derecho hay una función que va a depender del cociente entre y sobre x. Si esa tiene la forma, si mi ecuación diferencial tiene esa forma, entonces yo ya lo puedo identificar como una ecuación diferencial homogénea. ¿Y qué hago cuando sea homogénea? Si ya la identifico. Directamente no es una ecuación diferencial separable, pero si ya identifico que es homogénea, puedo utilizar un cambio de variable. Y ese cambio de variable es decir que la y sobre x es igual a otra tercera variable que vamos a involucrar. Es igual a v. Este va a ser entonces la ecuación diferencial homogénea, va a estar dado de una forma, y esa forma de la ecuación diferencial homogénea me garantiza que mediante un cambio de variable, yo voy a poder convertir mi ecuación diferencial en una ecuación separable. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí tenemos otras dos ecuaciones. Esta que está aquí, escrita de otra manera, y esta que está aquí, en el que aparece un coseno cuadrado. Entonces, vamos a hacer, o voy a solucionar la segunda ecuación del lado izquierdo, la que está acá, y esta ecuación que aparece el coseno cuadrado. Vamos a ver cómo se soluciona.
¿de acuerdo? Utilizando este método. Entonces voy acá a cambiar la pantalla y tengo la hojita. Cambié la presentación. En ese momento tengo una hoja para rayar que aparece pues una hoja cuadriculada. ¿Ya se ve la hoja Se ve bien. cuadriculada? Ok, perfecto. Entonces aquí tengo los mismos ejemplos y lo que voy a hacer es tratar de solucionar mi ecuación diferencial, esta que está aquí y esta que está acá. ¿De acuerdo? Pues vamos por la más sencilla, que es esta de aquí. Entonces, como había escrito anteriormente, si yo tengo y' igual a 2x más... Profe Cristian, Dime. qué pena. No se ve el Qué lápiz, pena. se está mirando. Profe Cristian se está quedando un poquito, entonces para ir un poquito más despacio porque se están Vale, vale. congelando. Vale, sí, yo creo que es la escritura que se congela un poco. Bueno, entonces voy a ir más lento, me estaba emocionando un poquito. Entonces tenemos la siguiente ecuación. X por y' igual a 2x más 3y. Y recuerden que cuando tienen y', eso es lo mismo que decir de y de x. Entonces tendría acá reemplazando x por dy de x es igual a 2x más 3y. Hasta el momento no he hecho nada. Simplemente volví a reescribir la y'. El siguiente paso es quitarme esta x que está en el lado izquierdo y pasar al lado derecho. Entonces tengo de y de x, ya lo había hecho anteriormente, es igual a 2x sobre x, y pasa a dividir a todo lo que está al lado derecho, 3y sobre x. Y entonces tenemos de y sobre dx es igual a 2, porque la x se me cancela, más 3 por y sobre x. Fíjese que aquí ya tengo escrita mi ecuación como si en el lado derecho tuviéramos una dependencia del cociente entre y sobre x. Entonces, cumple la ecuación de la forma homogénea. Entonces, en este tipo de ecuaciones, pues conviene, para garantizar que las variables se separen, conviene utilizar el cambio de variable que es v definido en y sobre x. Ese es el cambio de variable que vamos a utilizar y es lo que me va a permitir que mi ecuación diferencial se garantice la separación de variables. Pero solo este cambio de variable se aplica a funciones que tengan esta forma en el lado derecho, a ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, entonces, si reemplazo este cambio de variable en el lado derecho de la ecuación, voy a obtener de y de x es igual a 2 más v. Pero aquí es 3. 3v. Hasta ahí simplemente reemplacé. En lugar de y sobre x, escribo v. Esperemos Pero un si- minutico, profe Cristian, que no miramos lo que rayó. Caray. ¿En qué parte está? Está en b igual a y sobre x. Bueno, a ver. Me dicen cuando aparece. Hay una ecuación al final que es de y sobre x igual a 2 más 3v. Profe, solamente se ve hasta dy sobre dx igual a 2 más 3y sobre x. Aparece hasta ahí igual a fy sobre x. Y dices que entonces dy de x es igual a b igual a y sobre x. Ajá. Pero no sé qué hiciste el 2 y el 3. Eso como, o ¿cómo lo cancelas? Ya apareció al final. Ya apareció. Puede continuar. ¿Ya apareció? Sí, bueno. Ay, esperamos. Estoy colocando en recuadro la última ecuación. ¿Se aparece el recuadro? Todavía no. Bueno. En un recuadro rojito. Esperamos. Ahorita No sí. es una cosa. Usted Está una muy lento. preguntita.
Es que ahorita cuando la estaba colocando sobre la diapositiva sí está en tiempo real, ahorita es que se está colocando lenta, no era que se puede hacer sobre la diapositiva, no sé si es esa aplicación que la tiene así lenta. A ver, voy a hacer sobre la diapositiva entonces. ¿En la diapositiva estaba bien? Sí, ahí estaba rápido. Claro, A es ver. más rápida. A ver, entonces déjame ver. Ahí ya apareció la diapositiva. Entonces déjame ver. Entonces voy a insertar otras diapositivas como para ir haciendo. Si aquí es más rápido, pues sería mucho mejor entonces. Bueno. Listo, ya se ve la presentación. Bueno, no sale la presentación. Ya se la hoja en blanco. Ok, gracias. La idea era que teníamos x de y de x igual a 2yx más 3y. Esa era la ecuación, ¿cierto? ¿Sí se está mirando más rápido la escritura? Sí. Sí, señor, se ve más rápido. Ah, perfecto. Claro. Entonces el problema es la aplicación. Vale. Entonces sigamos aquí. Y entonces lo que había hecho es que pasar la x del lado izquierdo al lado derecho, y lo que obtenía es 2x sobre x, como estaba multiplicando, pasaba a dividir a todos los elementos del lado derecho. Listo. Entonces aquí esta x se cancela con esta x y me queda 2 más 3y sobre x. Y del lado izquierdo de y de x. Y como esta ecuación estaba diciendo anteriormente, que tiene la forma en el lado derecho de f de y sobre x, es decir, algo, un tipo de función que va a depender del cociente entre y sobre x. Y me cumple, porque hay una dependencia de y sobre x en el lado derecho. Profe, Carlos Andrés tiene una pregunta. Carlos Andrés. Sí, profe, ese cambio de variable aplica tantas veces esté el término en la expresión del lado derecho. Sí, señor. O sea, si hay más términos que tengan y sobre x, pues le reemplazamos en lugar de y sobre x, colocamos v. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, donde aparezca el término y sobre x, cambiamos por v. Si hay 3, 4 términos, ahí lo cambiamos. Bueno, entonces, como ya tiene esa forma, ya sabemos que es una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, para garantizar que se utilice o que lleguemos a una ecuación de variable separable, pues lo que tenemos que hacer es el cambio de que v es igual a y sobre x. Y donde aparezca y sobre x, pues cambiamos por el v. Entonces tenemos de y de x igual a 2 más 3, en lugar de y sobre x, pues escribo v. Y listo. Pero hasta ahí no he solucionado nada, porque en el lado derecho aparece la variable v y en el lado izquierdo seguimos con la variable y. Entonces, la idea es trabajar solo con 2 variables, pero aquí he llegado a 3 variables. Nos falta un pasito. El pasito es cambiar lo que tenemos en el lado izquierdo. ¿Cómo cambiamos? Pues utilizamos el cambio de variable que habíamos hecho y despejamos y. Decimos que y entonces es igual a x por v. ¿Para qué quiero despejar esa y? Porque a partir de aquí voy a mirar cómo es de y de x. Y según eso, de y de x es derivar con respecto a x el producto entre x por v. ¿Listo? Entonces tengo la derivada de un producto. Y la derivada de un producto, pues entonces se convierte como en una suma. ¿De qué? La derivada del primero con respecto a x, que es de x, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, de v de x. Derivada de x con respecto a x, pues esto es 1,
Entonces obtengo aquí que dy de x es igual a v más x por dv de x. ¿Por qué necesito encontrar esto que está aquí? Porque necesito expresar mi ecuación diferencial toda en términos de la nueva variable v. Entonces, por eso necesito esto. Y esto siempre es algo que van a utilizar si aplican ese cambio de variable. Entonces, lo que hago es reemplazar nuevamente. ¿Dónde? Acá. Del lado izquierdo ya no tengo de y de x, sino v más x de v de x igual a 2 más 3v. ¿Listo? Entonces, fíjese cómo va cambiando. Y vamos a simplificar un poquito. Fíjese que esta v que está en el lado izquierdo la paso al lado derecho. Entonces me va quedando x de v de x es igual a 2 más 3v. Ahí no he hecho nada. Pero lo que estoy moviendo es la v que está en el lado izquierdo. Como estaba positiva, pasa a restar. Y entonces obtengo que esto es igual a 2 más 2v. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir por acá. Entonces me paso acá arriba. Entonces tengo x de v de x igual a 2 más 2v. Disculpe, profesor, ¿por qué 2 más 2? ¿No es 2 más 3? Tienes 3 Sí, le restas pero... una b. Exacto. Entonces, si te fijas aquí... La restó. Se la restó, quedaron 2. Sí, ¿ya la miraste? Bueno, supongo que... Espero que ya la hayas mirado. Entonces, vuelvo y repito la ecuación acá. Quedó 2v porque este 3v le resté la v que estaba acá en el lado izquierdo. Entonces, la pasé a restar y me quedó 2 más 2v. Bueno, entonces, si continuamos, tenemos x de v de x igual a, fíjense que en el lado derecho hay un factor común que es el 2. Entonces voy a sacar el 2, factor común de 1 más v. ¿De acuerdo? Y ahora, esta x que está en el lado izquierdo la paso al lado derecho. Y voy a obtener de v de x es igual a 2, 1 más v sobre x. Fíjense en esta forma conocida. Esto tiene la forma, arriba tienen una función, pongámosle una función g que depende de v, y abajo una función h que depende de x. Cuando tengo una ecuación diferencial en esa forma, arriba en el numerador solo una función que depende de una variable y en el denominador otra función que depende solo de otra variable, eso ya me garantiza que la ecuación diferencial que hemos obtenido hasta aquí, después del cambio de variable, es una ecuación separable. Entonces lo que obtengo, por ejemplo, es este paréntesis que está aquí, que contiene la v, la voy a pasar al lado izquierdo. Lo está multiplicando, pasa a dividir. Y el de x, como lo puedo utilizar como si fuera una fracción, pasaría a multiplicar al lado derecho. De esto que está aquí, entonces, yo puedo separar de una vez. Y decir que eso es dv sobre 1 más v, y que eso es igual a 2 sobre x por dx. Fíjese que ese cambio de variable lo que me garantizó es que mi ecuación diferencial resultante sea entonces una ecuación de variable separable. Como ya he separado aquí, lo que continúa es simplemente integrar ambos lados. Entonces, si quiero lo puedo integrar aquí, sin importar que el igual está ahí en el medio. Entonces lo que procede ahora es integrar ambos lados. De v1 más v por un lado, y el 2, como es una constante, sale la integral 1 sobre x de x. ¿Listo? ¿Sí entendido hasta el momento? Sí, señor. Ok. Súper claro, profe.
Ok, gracias. Y si ustedes se fijan o si han hecho los problemas de la guía, siempre aparecen integrales que tienen que ver con logaritmos. Y aquí no es la excepción. Del lado izquierdo, si ustedes integran esto normalmente, pues les va a quedar logaritmo natural de 1 más v. Y del lado derecho va a ser 2 logaritmo natural, esta también ya es conocida, de x. Como ya integré, debo sumarle entonces una constante de integración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como siempre van a aparecer logaritmos después de integrar, entonces es conveniente tener en cuenta algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, aquí yo puedo pasar este logaritmo natural que está al lado derecho al lado izquierdo y obtener logaritmo de 1 más v menos 2 logaritmo natural de x y la c dejarla solita en el lado derecho. ¿Para qué hago eso? Hay una propiedad de los logaritmos en que dice, por ejemplo, que si yo tengo logaritmo natural de x a la n, eso es lo mismo que escribir. Es como tomar el exponente n, sacarlo de ese argumento del logaritmo y pasarlo a multiplicar y me queda n logaritmo natural de x. O lo puedo ver de aquí hacia acá, o lo puedo ver de este lado hacia acá. Es decir, si hay un número multiplicando la función logarítmica, ese número entra como exponente de lo que está dentro del logaritmo, en este caso la x. Y ese es el caso que tengo acá. Si hay un número 2, en este caso, multiplicando el logaritmo, ese 2 entraría como exponente a la x. Y lo que obtengo es logaritmo natural de 1 más v menos logaritmo natural de x al cuadrado. Eso es igual a una constante c. Y nuevamente aquí aplico una propiedad de los logaritmos. Cuando tienen una resta de logaritmos, esa resta se convierte en una división. ¿De quién? Del logaritmo, aquí abro un corchetes. El positivo, el logaritmo positivo que es este, va en el numerador 1 más v. Y el logaritmo negativo que es este, va en el denominador. Puta, me perdí toda la clase. Te escuchamos. Listo, entonces fíjense ahí cómo va a quedar. Entonces voy a pasar de diapositiva. Y lo que obtuve hasta el momento es que el logaritmo natural de 1 más v sobre x cuadrado es igual a la constante. ¿De acuerdo? Y entonces en este caso la idea es siempre intentar despejar la variable desconocida. Hasta el momento la variable desconocida es v. Entonces tenemos que despejar esa v. ¿Cómo hacemos para despejarla y quitarnos este logaritmo natural? Para despejar ese logaritmo natural hacemos lo siguiente. Escribimos todo lo que está dentro del logaritmo, 1 más v sobre x cuadrado, y del lado derecho tomamos el número Euler, que es un número constante, y lo elevamos a lo que está al lado derecho, que en este caso simplemente va a ser la c. ¿Listo? Para quitarnos entonces ese logaritmo, todo lo que está al otro lado lo elevamos como exponente del número Euler. Y por aquí ya me va dando forma para poder despejar la v. Entonces tengo 1 más v es igual a x cuadrado por e a la c. Y puedo despejar v, que sería x cuadrado por e a la c menos 1. Fíjese que aquí ya despejé v. Pero como la idea es resolver la ecuación inicial que dependía de y, pues entonces aquí vuelvo y tomo el cambio de variable, que v es igual a y sobre x. Y reemplazo nuevamente, solo que en camino contrario. En lugar de v, escribo y sobre x. Y eso sería x cuadrado por e a la c menos 1. Y despejando y de aquí, pues obtendríamos, este x pasa a multiplicar a todo. X a la 3 por e a la c menos x. Y ya hemos encontrado entonces quién es esa solución a la ecuación diferencial. Quién es y en términos de x. Y para encontrar esta constante c, lo que necesitaríamos es una condición inicial específica para poder
definir quién es esa constante de integración. ¿De acuerdo? Pero fíjese lo que hice, o sea, digamos, los pasos son los mismos que han hecho. Entonces el álgebra no es tan complicada hasta el momento. ¿Entendido hasta ahí lo que dicen con ese problema? Sí. Sí, señor. Ok. Profe, ¿usted se podría Cristian. devolver a la diapositiva anterior? Ahí. La Ahí ya anterior, se ve. donde está todo el procedimiento. Todavía no aparece, profe. Se supone que ahí ya está, ya me aparece, pues a mí me aparece. ¿A ustedes Listo, no les profe. aparece todavía? Listo, profe. Un momento. Ah, bueno. Profe, me están solicitando que si se puede compartir la diapositiva con los estudiantes. Ah, claro. Pues ahora que termine, yo la comparto, ¿vale? Y la dejo, creo que el chat queda abierto ahí y se puede compartir. Muchas gracias. Listo. Doctor, Entonces, ahora sí una vamos. preguntita. Dígame. Una preguntita, cuando usted hizo la derivada de la primera, pues de que la coloque, que dio el resultado b más x de db sobre x, o sea, uno después de que le aparezca, uno después de que le aparezca eso, uno lo puede ya definir, o sea, dejar como, no tengo que hacer el procedimiento que hizo arriba, o sea, yo lo puedo dejar ya así, Ah, no, claro, pues ya sabes de dónde sale, pues lo puedes tomar así. O sea, que puedo omitir cómo llegamos allá en el ejercicio. Bueno, pues eso ya dependería del tutor que les va a calificar, ¿cierto? Okay. Pero pues sería mejor que mires o que hagas el proceso de dónde sale. Igual está en la diapositiva o en el video que va a quedar grabado. O sea, no solamente porque el tutor te pueda pedírtelo, sino porque ya te queda grabado a ti de dónde sale eso y después no tengas dudas. Ah, bueno, ¿y esto de dónde se obtuvo? Entonces, como para que sigas como la No, yo creo línea que del método. uno lo toma como mejor una propiedad de la derivada. Ah, exacto, sí, sí. Pero pues si ya sabes de dónde sale, pues no hay problema. Bueno, entonces voy a continuar. Y ahora sí hagamos ese que tenía la función un seno por ahí. Ya, a un coseno era. Como para que no se Profe, asusten un cuando momento, aparece. tengo una inquietud. Dice Dime. que aquí en el ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas, observación, es imperativo probar que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Cuál es ese paso? Ya, bueno. Digamos, hay una forma, que es lo que definimos aquí, que si tú tienes una derivada de y con respecto a x igual a lado derecho, una función que solo depende entre y y x, pues eso te garantiza que es homogéneo. Pero hay otra forma como tal, que es más directa, que digamos te evita algunos pasos de despejar y organizar la ecuación. Y es la siguiente. Entonces voy a volver a escribir la ecuación inicial que trabajamos hace un momentico. Y es... Ay, caray. Ya. Y es la siguiente. Teníamos x de y de x igual a 2x más y. Una forma de garantizar o de mirar si esa ecuación realmente es de variables separables, realmente es homogénea, pues es hacer lo siguiente. Siempre que tengamos intuición de que aparentemente la ecuación es homogénea, para garantizar o estar seguros de que sí es homogénea, hacemos lo siguiente. Donde aparezca la x, hacemos un cambio. Por ejemplo, x es igual, aquí le ponemos un lambda x. Una preguntita. Y donde aparezca y... Ay, perdón, no te escuché muy bien. Lo que está explicando es para el ejercicio es de ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿verdad? Sí, esto es para homogéneas. ¿Listo? Entonces, fíjese si Para que... lo del primero ya hay una grabación, es que no sé quién es que explicó el primero. La grabación queda. Después se las comparto. Pero explicó ecuaciones diferenciales separables.
Hice una introducción, como un resumen de variable separable. Es que no te escuché muy bien. En otra conferencia. Perdóname, es que no te escucho muy bien, te escucho como muy bajito. Jenny Paola, por favor, ¿nos podrías hablar más fuerte? El audio está muy bajo. ¿Cómo estás? Digamos, Buenas noches. ecuaciones diferenciales separadas las explicaron en otra conferencia. Es que la verdad, como me ha sacado la reunión y he volvido a ingresar, pero entonces estoy como un poco perdida, la verdad. Ya, recuerda que, o sea, cada estudiante tiene su tutor de zona, ¿cierto? Si hay una duda con respecto al tema anterior o un refuerzo que se necesite de alguna integral, de alguna derivada, etcétera, pues ya sería mejor con el tutor de la zona. Pero digamos, este espacio de las web conferencias es como más cerrado, porque pues ya están todos los estudiantes y pues el tutor que está a cargo y el ayudante, pues entonces no podríamos asesorar a todos, pues porque pues nos queda muy difícil, ¿no? Pues no es que no queramos, digamos, pero nos queda muy ¿Y difícil esta zona asesorarlos a cuál es? todos. Qué pena. Yo soy de la zona centro-sur. Pues específicamente yo resido acá en Pasto. Entonces, si no conoces tu zona, sí sabes quién es tu tutor, ¿vale? ¿Sí? De la, la zona a la que pertenece, sino que digamos me llegó ese link para la conferencia. Por eso fue que yo ingresé. Apenas te digo. Sí, señora, me llegó, pero yo soy de esta zona. Ya. Bueno, pues digamos que Buena, es cada... una pregunta también. Pues va a Disculpe, seguir usted profesor. escuchando. Entonces, Disculpe, solamente. ¿Aló? Dime. O sea, solamente esta clase era de Centro Sur. No, o sea, yo soy tutor de Centro-Sur, pero la clase es en general, ¿sí? Porque es que la compañera dice que ella que no está en la zona. Yo siempre he entrado y nunca me habían hecho, o sea, yo entiendo lo que usted me trata de decir, que esto es global, como para Sí, uno es entender global, es en las general para clases todos los en estudiantes del general. curso. Sí. Bueno. Pero, profe, ¿podemos continuar con la clase? Qué pena, sí, profe, podemos continuar porque estamos Continuemos perdiendo con ya la como clase porque, 10 pues, minutos. 10 minutos ya Sí. hemos perdido ahí. Vamos, entonces me hicieron una pregunta hace un momentico para ver cómo yo identifico una ecuación diferencial homogénea. Entonces le estaba comentando. Para identificar, yo puedo hacer este cambio de variable en la ecuación inicial. Donde aparezca x, escribir lambda x. Y donde aparezca la y, cambiar por lambda x y. ¿Listo? Si al hacer ese cambio y después, digamos, de hacer un poquito de álgebra, llego a la misma ecuación inicial, es decir, no me genera un cambio en la forma de la ecuación inicial, entonces estamos trabajando con ecuación diferencial homogénea. Entonces voy a hacerlo aquí. Donde aparezca x, escribo lambda x. Entonces aquí está la primera x, lambda x. Inclusive en donde esté la derivada. Derivada de y, que sería lambda y, sobre derivada de x, que sería lambda x. Todo donde aparezca x y y, hacemos ese cambio. Y del lado derecho, 2 lambda x más lambda, aquí creo que era 3, ¿no? Bueno, era un 3. 3 lambda y. Profe, igual Sí. si tiene un exponencial, ¿le coloco el exponencial? Sí, donde aparezca la x y la y, haces ese cambio. Así tengas una función seno, coseno, exponencial, cualquier tipo de función. La idea es que si después de hacer este cambio de variable obtenemos el mismo resultado de la ecuación inicial, es decir, la misma forma, entonces mi ecuación diferencial es homogénea. Vamos a ver si se aplica eso. Fijémonos entonces que cuando derivo las constantes, esta lambda se la toma como constante, las constantes salen de la derivada. Entonces tengo lambda x por lambda de y de x, y abajo también sale ese lambda del de x. Y del lado derecho tengo 2 lambda x más 3 lambda y. Este lambda con este lambda se me cancelan,
Y fíjese que tanto en el lado izquierdo yo tengo un factor común que es lambda. Lambda x de y de x es igual a lambda factor de 2x más 3y. Como es un factor común en ambos lados, pues lo cancelo. ¿Y qué hice o qué obtuve después de hacer ese cambio? Obtuve la misma ecuación diferencial inicial de y de x igual a 2x más 3y. Si después de hacer el cambio de variable que hice acá, de que en donde esté x lo cambio por lambda x, donde esté y lo cambio por lambda y, si eso me garantiza que al final obtengo la misma ecuación inicial, pues entonces estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Esa sería una forma, digamos, más práctica. ¿Entendido? Sí, señor. Vale. Correcto. Entonces, ahora sí continuamos. Entonces, si ustedes observan una ecuación Profe, yo diferencial... tenía una pregunta. Qué pena. Dime. ¿Se puede volver un segundito al resultado que obtuvo? Ajá. Del valor de la integral? Ahí, De la integral. la integral como tal es y igual a x al cubo por e a la c menos c. Espera. Ah, aquí, Si eso en de este aquí. si en este ejercicio a mí me dan condición inicial, a ese que se está subrayando es donde yo reemplazo el valor de y de x, ¿sí? Ahí obtengo Sí, c. señor. Y Sí, señor. nuevamente expreso esa ecuación con el valor de c, en vez de c coloco el resultado que obtuve, ¿sí? Sí, esa es la idea. Perfecto. ¿Sí? Esa era la duda. O sea, reemplazo en esta ecuación para obtener c y luego nuevamente reemplazo, pero ahora reemplazo es c. Exacto. Ya, como ya la sabes, pues reemplazas en la ecuación. Sí, esa es la idea. Perfecto, listo. Ok, bueno, ahora vamos Señorita Isabel, ¿tienes una pregunta? Qué pena, profe Cristian. Señorita Isabel. Profe, es sobre eso mismo, o sea, que dice que comprobar es, pero por ejemplo, si a mí me da un resultado, pues estaba tratando de entenderle, ahí que dice, me da el resultado es logaritmos. El resultado final me da tanto a un lado como al otro, me da logaritmo. Entonces, ahí cómo la puedo comprobar, porque en esa parte quedé. Pues yo O sea, ya ¿qué quieres comprobar hacer primero que todo? estaba intentando hacer esa, pero entonces me quedaría faltando esa parte, que el logaritmo natural del seno de y de x, pero pues, y si nos daban unos números igual al logaritmo natural de x, A y si ver, nos dan unos números, espérame que no entiendo. Pues primero no sé de qué problema me estás hablando. pues o sea, yo tengo del respecto al mío, pero entonces, por ejemplo, nos dan una condición que se reemplaza donde va x, se quedaría que x sería 2, y para poder comprobar si es la ecuación, y donde va y sería pi tercio. Entonces, Ya, ¿cómo? para las condiciones iniciales. Entonces, Sí, porque ahí si me no. permiten continuar con ese problema, ya después miramos si tenemos tiempito para eso, ¿de acuerdo? Pero si tienen nuevamente una duda así sencilla con respecto a un problema de la tarea, pueden acudir a su tutor de la zona, ¿de Bueno, acuerdo? Porque este pues no sería el espacio para solucionar todas esas dudas que tengan de algún problema. Entonces, se trata simplemente de, pues digamos, dar la idea del método y que cada quien ya en su zona, pues, consulte las dudas respectivas. Aquí pues tratamos de hacerlas, al menos la mayoría. Pero vamos haciendo, para no quedarnos tanto, voy a resolver este problema nuevamente, otro. Y si ya tenemos tiempo, pues siguen con sus preguntas, ¿de acuerdo? Pero déjenme terminar este problema. Profe Cristian, qué pena, un ratico. Laura Marcela, ¿tienes alguna observación? Buenas noches. Sí, tutor, una pregunta. Es que Dime. retomando lo que decía la compañera, de pronto sería bueno de pronto aterrizarnos con un ejercicio que tenga una condicional como la tiene el ejercicio de la rúbrica. De pronto
un ejercicio parecido y que lo podamos solucionar ahorita para aterrizarnos más con el tema de las condiciones. Ok, a ver, vamos entonces con eso. Tomemos el que tenía acá. Si Profe, bien pero recuerdo, disculpe, lo que pasa es que yo creo que estamos mezclando los temas, ¿no? Iniciamos con las sí, separables, ¿cierto? Con la introducción y íbamos entrando en homogéneas. Debemos sí, de tener claro cuál tema es cuál, porque si no, nos vamos a complicar. Uno para sí, o explicar sea, y otro para entender, teniendo en cuenta que estos son temas muy complejos y bueno, más, Correcto, virtuales. ¿verdad? sí, nuevamente, les mencioné el tema de variable separable con el fin de que ustedes se den cuenta que no siempre van a tener o van a poder solucionar una ecuación diferencial por ese método. Que hay casos especiales en que no se garantiza la separación, pero sí mediante un cambio de variable podemos garantizar al final una separación de variables. Entonces los dos se complementan. Una ecuación diferencial homogénea inicialmente no es separable, pero puede hacerse separable si usamos un cambio de variable. Y como la ecuación diferencial separable ya la sabemos solucionar fácilmente, pues entonces lo que hacemos es de partir de una ecuación un poquito más compleja, reducirla a algo que ya conocemos. Por eso les hice el repaso de variable separable. ¿De acuerdo? Porque eso lo estamos aplicando aquí, pero al final. ¿De acuerdo? Entonces, después de terminar esto, hago algo sobre la condición inicial. ¿Les parece? Pero continuemos con este problema para no quedarnos tanto, porque no estamos avanzando. Bueno, entonces fíjense aquí esta ecuación, que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo sé si es homogénea? Pues ya les mencioné hace un momentico que una forma es haciendo el cambio x igual a lambda por x y que y es igual a lambda por y. Si hago ese cambio y donde aparezca y reemplazo por esto y donde aparezca x reemplazo por esto, y si el resultado final nos conduce a la misma ecuación inicial, pues entonces es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo le hago? Pues reemplacemos. Donde esté y, lambda por y. Donde esté x, lambda por x. Y eso será igual. Y tengo arriba, entonces reemplazo lambda y más x, en vez de x sería lambda x, por coseno cuadrado, aquí sería de lo mismo, lambda y sobre lambda x, y todo dividido entre lambda x. Dice que lo que está dentro del coseno se me cancela el lambda, y vuelvo, tengo lo mismo anterior. En el numerador tengo un factor común que es lambda, y en el denominador también es un factor común que es lambda. Entonces, si son factores comunes, se me cancelan. Lo mismo acá en el lado izquierdo, se me cancelan los lambdas, y obtengo la misma ecuación diferencial de y de x es igual a y más x coseno al cuadrado de y sobre x, y aquí voy a separar la x pues de una vez. Entonces obtengo la misma ecuación diferencial anterior, por lo tanto es una ecuación diferencial homogénea a pesar de que yo hice este cambio de aquí. Entonces si yo hago el cambio, reemplazo este cambio y obtengo la misma ecuación diferencial inicial, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Esa sería como una forma de verlo. Entonces, como ya sé que es homogénea, pues yo ya sé que para poderla solucionar mediante el método de separación de variables, pues lo que tengo que hacer es simplemente generar un cambio. Fíjese que aquí ya me aparece el término y sobre x, más esta x se me cancela con esta x, coseno cuadrado de y sobre x. O lo que les mencioné al inicio, que lo que está en el lado derecho va a ser una función, cualquier tipo de función que tiene una dependencia del cociente entre y sobre x. Entonces, de las dos formas se cumple, sea observando esto o generando este cambio de acá arribita. Bueno, como ya sé que es homogénea, pues lo que uno hace es el cambio de variable, de que v es igual a y sobre x. Y como ya lo hemos trabajado, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Del lado izquierdo, pues ya sabemos que al hacer ese cambio de y de x, pues va a ser de la forma v más x de v de x. Eso ya lo conocemos porque lo utilizamos anteriormente. Y entonces voy reemplazando cada cosa en su lugar. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación que me quedó acá,
que es de y de x, pues reemplazo por v más x de b de x igual a, y del lado derecho, pues en donde esté y sobre x sería v más coseno cuadrado de y sobre x, que sería v. ¿Listo? Y este v que está al lado izquierdo lo paso al lado derecho. Entonces me va a quedar x de v de x igual a b más coseno acá normal, porque no lo he movido nada. Pero si le pongo el menos v que pasó del lado izquierdo al lado derecho. Y entonces este se cancela con este de acá. Y mire que se me va simplificando la ecuación. X de v de x es igual a coseno cuadrado de v. Y aquí ya he encontrado una forma en que mi ecuación diferencial se vuelve separable, porque tengo la expresión coseno cuadrado de v sobre x. Fíjese que el numerador solo depende de una variable y denominador solo de la otra. Eso ya me garantiza que sea separable. Por lo tanto, de aquí vuelvo a reescribir separando variables y obtengo que dv sobre coseno cuadrado de v es igual a de x sobre x. Miren que este de x sobre x es, en la mayoría de este tipo de ejercicios, por lo general siempre aparece. Y ya sabemos que eso tiene que ver con un logaritmo natural si vamos a integrar. Como ya separamos, entonces integramos ambos lados. De v coseno cuadrado de v es igual a integral de x sobre x. Y ahí sería simplemente integrar. Claro, del lado derecho ya sé que la integral es logaritmo natural de x y le sumo esa constante de integración. Y del lado izquierdo, ¿cómo se hace esa integral en el lado izquierdo? Entonces, aquí tengo que tener en cuenta también la siguiente identidad. 1 sobre coseno de v es lo mismo que secante de v. ¿Listo? Entonces, lo que tengo en la integral del lado izquierdo sería integral, como está al cuadrado, pues sería entonces secante al cuadrado de v por dv. Y aquí, aunque parezca difícil, esta integral del lado izquierdo es algo que ya conocemos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo derivo de x de la tangente de x, esa derivada ya es algo conocido, y eso es secante cuadrado de x. ¿Listo? Yo sé que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces la integral me está diciendo que vaya en camino contrario. Entonces la integral de secante cuadrado va a ser la función tangente. Entonces de este lado izquierdo, la integral se me vuelve una tangente de v. Y del lado derecho sería logaritmo natural de x más c. Y por lo tanto, para despejar esa v, lo que hago es sacar tangente a la menos 1. ¿De quién? Del logaritmo natural de x más c. ¿Listo? Fíjese que aquí ya despejamos la v. Pero me falta un pasito, porque la ecuación inicial que teníamos era una dependencia de y con x. Y como tengo aquí Perdón, v... profe, ¿se puede volver un momentico a la diapositiva anterior? Ahí. Un segundito, faltó algo por copiar. Ah, tranquilos, igual trato de compartirles esto, no hay problema. ¿Listo? Me dices. Esta webconferencia la envías a la plataforma de YouTube, ¿sí, tutor? Sí, claro, o sea, todos los videos se descargan y se la envían. Ok, gracias. Entonces. Qué pena, un minutico, profe Cristian y todos los estudiantes, estoy compartiendo por su chat el formulario de asistencia, por favor, para que nos colaboren. Les agradezco mucho. Bueno, entonces
Tutor John, ¿me confirmas si la webconferencia se está grabando? Sí, se está grabando. Ajá. Ah, ok. Sí, como hace ratos pues me desconecté, entonces quería saber si se estaba grabando. Gracias. Bueno, entonces continuando. Entonces ya tenemos esta forma, pero lo que yo quiero es una función y que va a depender de x. Pues entonces aquí nuevamente utilizo el cambio de variable que utilizamos, es decir, que v es igual a y sobre x. Entonces ahora vuelvo a reemplazar, pero para que me aparezca y sobre x. Y sobre x sería entonces tangente a la menos 1 de logaritmo natural de x más c. Y entonces y despejando x sería x tangente a la menos 1 o arco tangente, como también se la conoce, logaritmo natural de x más c. Y listo, ya hemos encontrado esa solución desconocida. Lo único que nos queda es que mediante una condición inicial nosotros podamos encontrar esa constante de integración. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Vale, entonces. Fíjese, aquí podemos utilizar la siguiente condición inicial. Yo quiero encontrar quién es esa constante de integración. Y para ello voy a aplicar lo siguiente. Voy a decir que la condición inicial es cuando x vale 1, y entonces será 1. ¿Listo? Entonces, esta condición inicial me está diciendo que cuando x es igual a 1, y también es igual a 1. Entonces, donde esté x, reemplazo por 1, y donde esté y, reemplazo por 1. Entonces, reemplazando, pues sería y es 1, igual a x, que es 1, por tangente a la menos 1 de logaritmo natural de 1, más c. Logaritmo natural de 1 es ¿cuánto? 0. Y me queda 1 es igual a tangente a la menos 1 de c. Y entonces c, por ejemplo, será tangente de 1, porque hago el cambio al revés. De tangente a la menos 1 pasa al otro lado y pasa como tangente. Entonces, tangente de 1, lo que me dé, y bueno, habría que hacer el cálculo, y el resultado que me da aquí lo reemplazo en la ecuación que ya habíamos encontrado. Entonces, y es igual a x tangente a la menos 1 de logaritmo natural de x más tangente de 1. Pues ahí el resultado que me dé, porque ya he especificado quién es esa c. Y ya hemos solucionado especificando quién es esa constante de integración, mediante que una condición inicial que aquí introduje. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el método de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, es un caso específico y especial cuando las ecuaciones diferenciales no son separables, pero existe un cambio de variable que me va a garantizar que esa ecuación, que inicialmente no es separable, se me convierta después en separable con ese cambio de variable. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando eso funciona, siempre y cuando la ecuación diferencial sea homogénea. No para cualquier ecuación diferencial se puede utilizar ese cambio de variable. Entonces tiene que ser específicamente una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería con respecto a la temática y los dos ejercicios que les tenía programados. Pues nos hemos extendido pues porque tuve el problema con el internet. Bueno, entonces no fue un día corto hoy. Espero pues que haya sido la charla entendida a pesar de los problemas, que se haya resuelto algunas dudas y pues las dudas que no hemos podido resolver pues porque son muchos estudiantes. Entonces, que las intenten resolver pues con sus tutores de zona. Y si hay una pregunta en ese momento, pues aprovechen entonces, damos un tiempito ahí.
Doctor, yo tengo una pregunta, pero no relacionada con el tema, sino con la webconferencia del jueves, que creo que hay otra. ¿Se va a abordar el mismo tema o otro tema diferente? El tercer punto. No, ya es otro tema diferente, tiene que ver con ecuaciones diferenciales exactas. Ok, gracias. Profe, ¿cuándo compartes esta web? Pues la descargo y la subo al YouTube de las web conferencias. Yo creo que esta noche. Esta noche podría hacer eso. Chémole. Profe, yo tengo una Profesor, consulta. no hay un link de asistencia. Compartieron hace un momentico un link de asistencia, por favor, los que faltan. ¿Cómo puedo corroborar yo el resultado? Digamos, en cálculo integral y diferencial se manejaba GeoGebra. ¿Hay algún sitio donde pueda corroborar las respuestas? Claro. La televisión. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho, no sé si ustedes utilicen, este que se llama Wolfram Alpha. Pero es que el Wolfram a veces da un resultado diferente al que, bueno, pues yo estoy probando, por ejemplo, y da un resultado diferente al que uno obtiene. Entonces, no sé, me imagino que simplificará o algo así. Sí, Wolfram Alpha simplifica algunos procesos, entonces, por lo general, bueno, en algunas ocasiones, pues te cambia un signo por ahí, pero la forma como tal siempre va a ser la misma. Pero no es que esté mal tu proceso, sino que Wolfram Alpha cambia unas cositas, te simplifica, te utiliza las propiedades de logaritmos, entonces te trata de simplificar todo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que esté ¿Es mal. posible que cargue el ejercicio que acabo de resolver para ver qué resultado nos arroja? A ver, voy a intentar. ¿El último? Sí, el que acabo de hacer, sí, señor. A ver, vamos a ver. O cualquiera, simplemente para ver cómo se carga el lenguaje con condición inicial. Con condición inicial. A ver. Pues hay una forma que es solve. Por ejemplo, es que estoy de la tablet, entonces me demoro un poquito. Voy a hacer la anterior, que es más fácil de escribirla. Creo que era X por, creo que es Y. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y prima. X. Entonces, estoy escribiendo, digamos, la primera ecuación diferencial. Pues tiene su formita también. Sí, aquí me complica un poquito porque estoy con la tablet, entonces creo que era igual, pero en vez de un igual suele utilizarse doble igual. Doble igual y ¿cómo era? 2x más 3y. 2x más 3y. Pero donde aparezca la y siempre la especifico que tiene una dependencia con x. Luego le pongo una coma. ¿Dónde estás? Coma que solucione y que va a depender de x. Cierro paréntesis y ok. A ver si ojalá nos dé lo mismo. A ver qué pasó. Resuelve, sí. A ver. ¿Y ahora qué pasó?
Profe, ¿no será porque tiene dos signos iguales la fórmula? Aquí está, miren, ya salió. ¿Sí la miran? Ahí está. Ya. Y fíjense que si te fijas aquí hay una pequeña diferencia. Lo que yo había obtenido era una exponencial que estaba ahí, ¿cierto? Entonces acá está nuevamente. ¿Dónde copié eso? Aquí está, mira. Ahí se me pasó. Entonces fíjese que ese era el resultado que llegué. Hay una pequeña diferencia y es que yo tengo el exponencial aquí. Pero en el Wolfram alfa aparece una constante. ¿Por qué aparece la constante? Igual el número Euler es un número constante, que elevado a una constante, pues sigue siendo una constante. Entonces lo que hace es reescribir e a la c como una constante, pongámosle c barrita, porque sigue siendo constante. Entonces no hay necesidad de seguir escribiendo esa exponencial. Por lo tanto, podremos reescribir esa solución como y igual a x a la 3 por una constante que la he rebautizado c barrita menos x. La forma es la misma, si ustedes se fijan. Entonces comparen lo que obtuvimos ahí con lo que me bota el Wolfram alfa acá. C1 por x3 menos x. Es lo mismo. Desafortunadamente dio lo mismo, porque si hubiera dado diferente, pues ya hubiera tenido un problema por ahí. ¿Sí la miraron? Fíjense cómo escribo entonces la ecuación a solucionar. ¿Sí se fijaron entonces? Bueno, ¿quién me hizo la pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Ok, listo pues. ¿Alguna otra pregunta? Tutor, un favor, ¿qué dijo de lo del Euler? O sea, ¿el Euler se elimina? No, no es que se elimine. Aquí, ¿cierto? Ya ves la diapositiva. Ah, sí, señor. Entonces, voy a escribir acá al final para que se vea más claro. Uy. Bueno, aquí en esta parte blanca que está. Como anteriormente yo tenía y igual a x a la 3 por e a la c menos x. Esa era la solución de la primera ecuación diferencial que implementé. Pero fíjense que aquí está el número Euler elevado a la constante de integración. Como el número de Euler sigue siendo una constante que tiene un valor de 2.71, etcétera, etcétera, entonces es una constante, ese no va a cambiar. Y si una constante E la elevo a otra constante que resulta de la integración, pues eso sigue siendo una constante, ¿cierto? Solo que yo lo puedo rebautizar diciendo que esa constante es igual a, por ejemplo, como hizo el Wolfram, llamémosla una C1. O pues la letra aquí es indiferente. Entonces, vuelvo a reescribir mi ecuación diciendo que e a la c, como es una constante, pues yo la puedo especificar como otra letra, C1. Y entonces la solución sería x a la 3 por C1 menos x. Y entonces la reescribo para evitar escribir ese número de Euler que está ahí como raro, ¿no? O sea, sí está bien, pero pues sería como más estético escribirla solo con una letra constante. ¿Sí entendido? Sí, señor, y el C1 significaría E elevado a la constante C. Exacto, solo que ahora nuestra constante de integración que vamos a encontrar mediante alguna condición inicial sería esta C1 de una vez. O sea, no hay necesidad de encontrar esta C, despejarla de ahí, sino encontrar esta C1 que está aquí.
y ya. O sea, es lo mismo, solo que la rebautizamos, digamos. Ah, ok, sí, Pro- señor. Gracias. Profe Cristian, Dime. nos dice Anthony que tiene la siguiente pregunta, que en el último despeje de la tangente a la -1, ¿cómo se realizó ese despeje? Ah, ya. En este último paso de aquí. Entonces, recuerda que cuando, por ejemplo, tú tienes tangente de algún ángulo θ igual a, por ejemplo, 1, si quieres despejar θ, pues lo que haces es θ, aplicas tangente a la -1, o como se conoce arco tangente, de 1 que está a la derecha. ¿Sí? Ahora lo que yo tenía que hacer acá es lo contrario. Es pasar de aquí a acá. Entonces, como voy en camino contrario, pues para quitarme ese tangente a la -1, lo que hago es aplicar al otro lado tangente, simplemente. Por eso aquí escribo tangente de 1 igual a C. Porque si vuelvo y despejo de aquí, 1 es igual a tangente a la -1 de C. ¿Listo? Solamente me regreso. Listo, tutor Cristian. Bueno, estimados estudiantes, estamos muy agradecidos por esta sesión. Espero que les haya gustado esta web conferencia. Entonces doy paso al profe Cristian para culminar esta sesión. Sí, gracias, doctor John. Gracias a usted también por estar pendiente de las preguntas. Gracias, muchachos, por estar a estas horas también. Y me disculpo nuevamente, pues, por los problemas del internet. Bueno, no fue fácil, pero pues afortunadamente se pudo solucionar. Les agradezco mucho su presencia virtual y pues sería pues hasta la próxima. Entonces, que pasen buena noche, se cuidan y sigan trabajando con ánimos en esas tareas que tienen pendientes, ya sea de este curso o de algún otro curso que tengan. Entonces, cualquier... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Eh, gracias. Gracias. Una feliz noche. Estimados estudiantes, no olviden registrar su asistencia. Les agradecemos mucho por esta oportunidad. Estaremos en contacto más adelante y estamos para servirles. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a tutor. ustedes. Feliz noche. Feliz noche igualmente. Hasta luego. Profe, un favor. Jesús, dime. Lo que pasa es que no me muestra dónde me llegan los mensajes para registrarme en la asistencia. En el chat. En el chat está el formulario. Te lo coloco otra vez. El enlace. Te lo voy a colocar otra vez en el chat. ¿Listo? Vale. Gracias. Hasta luego. Espérame un minutico. Listo, ahí está. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien.